Desde los años 60, el régimen cubano ha enviado miles de médicos a proveer servicios en más de 100 países. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo se beneficia la dictadura cubana de su diplomacia médica y por qué los doctores salen perdiendo. Además, un reconocido psicólogo nos revela por qué las sectas tienden a proliferar en tiempos de crisis. Y destacamos a irresponsables políticos mexicanos que en medio de la pandemia pusieron en riesgo a sus ciudadanos. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy comenzamos con un reportaje sobre la exportación de médicos, concretamente la exportación de médicos cubanos. Cuba, desde el comienzo de la revolución y del comienzo del régimen de los Castro, se ha ufanado de tener un extraordinario sistema de salud, que además de poder atender a su propia población, podía ser exportado al resto del mundo. Y desde Haití hasta Liberia, Angola, toda América, hay médicos cubanos operando. En teoría esto era una causa altruista, pero la realidad es que era un producto de exportación que ayudaba al financiamiento del régimen de los hermanos Castro. Decenas de miles de médicos o paramédicos fueron enviados, como ya dije, a los más apartados rincones del planeta, atendiendo poblaciones que muchas veces no estaban bien atendidas. Las magnitudes son asombrosas. Solamente en el 2015 hubo 37.000 médicos cubanos trabajando en 77 países de todas partes del mundo. Naturalmente, la emergencia médica sanitaria producida por la pandemia ha creado oportunidades que el régimen cubano no escatima en aprovechar, enviando a sus médicos, pero que terminan siendo empleados mal pagados del régimen cubano. Todo esto y mucho más en el reportaje a continuación. El 22 de marzo llegó un grupo de doctores cubanos a Lombardía, Italia. Su misión, reforzar la capacidad médica de una de las regiones más afectadas por la pandemia del coronavirus. Las llamadas brigadas de médicos cubanos han trabajado en un sinnúmero de crisis, desde el terremoto de Haití en 2010 hasta la epidemia del ébola en África Occidental, que estalló en 2014. Hablamos al respecto con el especialista en América Latina, Mac Margolis. Es casi como el FMI de la salud pública, cuando un país necesita de recurrir a una ayuda de emergencia de salud, los cubanos están disponibles. Además de una fuente económica, para el Estado, la intención es que el programa de los médicos cubanos sea una política de buena voluntad y de intercambio cubano con la comunidad internacional. Cuba idealiza este programa como un mecanismo de soft power. Según el Banco Mundial, Cuba tiene la cantidad de doctores per cápita más alta del mundo. Esto les ha permitido exportar sus servicios sanitarios a más de 100 países, a cambio de un monto aproximado de $3.600 por médico. Se estima que el gobierno cubano se queda entre el 75 y el 90% de lo que le cobra a las naciones que reciben estos servicios, y los doctores participantes no reciben ningún pago hasta que finalizan su misión y regresan a Cuba entre 2 y 3 años después. Es por eso que han sido catalogados como esclavos en más de una ocasión. Entre 2006 y 2016, unos 7.000 médicos desertaron el programa y pidieron libertad condicional para trabajar en Estados Unidos. Un doctor disidente que trabajó en Venezuela durante 2 años antes de escapar nos cuenta de su experiencia. Por su seguridad, no usaremos su nombre. Estaba prohibido el contacto social con nacionales venezolanos. Otra restricción, no podíamos estar fuera de la vivienda en horarios posteriores a las 6 de la tarde. Las llamadas a Cuba, el contacto con tu familia en Cuba estaban relacionados. O sea, no era permitido la televisión extranjera. O sea, en cada vivienda del personal médico cubano, la televisión, una sola televisión por vivienda y sintonizaba solo los 4 canales
de la televisión cubana. Venezuela tiene actualmente la mayor cantidad de médicos cubanos a nivel mundial, unos 20.000. Existen denuncias de que su presencia en el país sudamericano no se limita a temas sanitarios. En la propia brigada médica cubana hay personal que no es médico y ejercen otras labores dentro del sistema de gobierno de Venezuela. O sea, es una pantalla para permitir públicamente pues, tener esa presencia de personal de inteligencia, de personal de seguridad, de personal militar, de personal de contrainteligencia en Venezuela. En América Latina, las brigadas médicas suelen operar en naciones políticamente afines al gobierno de La Habana. Debido a las crecientes denuncias de abusos y a los recientes cambios de regímenes en la región, el programa perdió 3 de sus receptores más importantes: Brasil, Ecuador y Bolivia. Esto representó un duro golpe económico importante para la isla. La pandemia del COVID-19 ha puesto en juego importantes fuentes de ingresos para la isla, como el turismo, pero también se está presentando como una oportunidad. Hasta la fecha, el régimen asegura que ha enviado misiones a más de 20 países para ayudar con esta emergencia global. Mientras tanto, las cifras oficiales sobre los casos de muertes y contagios de COVID-19 en Cuba parecen indicar que el brote está más controlado que en otros países de América Latina. Pero muchos, dentro y fuera de la isla, no confían en la información que ofrece el gobierno, pues en ocasiones anteriores ha ocultado brotes de enfermedades. Los defensores del internacionalismo médico de Cuba son tantos como aquellos que llaman a eliminar el programa, pero algunos expertos plantean una tercera vía. Lo mejor, creo, sería tanto para el médico cubano quanto para Cuba. Sería valorizar a este profesional, pagarlo bien, para que se sienta bien remunerado y reconocido. Y de esta forma sirva para mejorar la imagen de Cuba en el exterior, porque ahora su reputación está por debajo de sus expectativas. Y necesita aumentar sus recursos de relaciones internacionales y los médicos bien que pueden ser esa fuente. La pandemia del COVID-19 ha subrayado la importancia de los profesionales de la salud. Los sacrificios que día a día hacen para protegernos son aplaudidos por la ciudadanía desde balcones y ventanas en todo el mundo. El gobierno de Cuba debería tomar nota y reconocer a sus médicos con condiciones dignas de trabajo. La exportación de médicos cubanos a todas partes del mundo. No hay duda que la crisis de la pandemia del COVID-19 va a transformar muchos sistemas sanitarios en todas partes del mundo, especialmente en países menos desarrollados. Vamos a ver cómo se insertan estas transformaciones en el servicio de salud de muchos países con la exportación, con esta industria de exportar médicos cubanos. Después de la pausa vamos a cambiar de tema. Les voy a hablar de sectas y voy a entrevistar a un experto que acaba de escribir un libro sobre el tema, sectas. Ya verán. Y estamos de regreso en esta edición de Efecto Naim desde mi casa hasta su casa. Hoy les voy a hablar de sectas y concretamente voy a entrevistar a un especialista en sectas. Estos son grupos de personas que tienen conductas muy especiales, típicamente asociadas a un líder o una líder carismático, inteligente, visionario, que le da a los seguidores la sensación de protección, la sensación de formar parte de un grupo de apoyo mutuo, la sensación de ser ellos contra el resto del mundo. Y muchas veces hay muchos abusos en este tipo de organizaciones. Para hablar de todo esto tengo un experto que acaba de escribir un libro acerca de todo lo que usted quisiera saber sobre sectas. Se llama Miguel Perlado, es español, es psicoanalista, psicólogo, psicoterapeuta y ha seguido desde hace muchos años a las sectas, ha investigado muchísimas de ellas y tiene toda una visión acerca de cómo funcionan, por qué funcionan, donde la esencia es la lealtad incuestionada a un líder máximo. Va a ser muy interesante. Aquí está. Doctor Perlado, ¿qué es una secta? ¿Cómo reconoce uno una secta?
Fundamentalmente, para que el oyente nos pueda entender rápidamente, estamos hablando de grupos o de movimientos que, con independencia de sus doctrinas, lo que acaban ejerciendo es un control excesivo sobre una parte significativa de sus seguidores, robándoles individualidad, capturando su mente y finalmente explotándoles. Su interés por las sectas nació con una experiencia personal. ¿La Sí. quiere compartir, por favor? Bueno, una experiencia personal fundamentalmente vivida en la adolescencia con un grupo de carácter parapsicológico, esotérico, ocultista, en donde después de prácticamente 2 años de vinculación y de una adherencia muy fuerte al gurú que prometía transmitir unas enseñanzas de un nivel superior, etcétera, bueno, se provocaron toda una serie de rupturas, la pérdida también de un buen amigo que se acabó rompiendo psíquicamente y tuvo un brote, y a partir de esos momentos, junto con otros contextos, digamos, vitales, se fue produciendo un proceso de crisis, de cuestionamiento y de posterior salida de este movimiento. Es a raíz de esto, junto con después mi propia especialización en temas de salud mental, lo que me ha ido involucrando en estos más ya de 20 años en la ayuda a familiares y a exmiembros de sectas. Usted también mantiene que las sectas están transformándose, que Sí. la tecnología y las nuevas circunstancias de la sociedad y muchos otros cambios están haciendo que las sectas reaccionen y se ajusten y se reinventen. Lo cierto es que en los últimos años las sectas han mutado, se han transformado y distan mucho de aquellos grupos que antaño quedaban ubicados exclusivamente en un ámbito religioso. Por ejemplo, las constatamos en entornos que tienen que ver con propuestas relacionadas con el coaching, con el crecimiento personal, con todo ese tipo de propuestas que están pegando muy fuerte en Latinoamérica, también en Estados Unidos, también en España, y que tienen que ver con formatos en grupos grandes donde se promete una transformación que casi es como una iluminación, donde en unos pocos fines de semana incluso usted va a poder llegar a ser terapeuta, coach o lo que fuera, y aquí también se están instalando las sectas con bastante penetración. Para que algo sea secta, tiene que haber una fidelidad al líder, Sí. una lealtad, una devoción, estar dispuesto a aceptar todo lo que dice el líder y seguirlo y responder a sus exigencias. Pero eso también caracteriza, por ejemplo, a los partidos políticos, a las religiones tradicionales, a las empresas. O sea, ¿en qué momento un grupo que tiene un líder fuerte, al cual sus seguidores le siguen con lealtad y devoción, se convierte en una secta? ¿Cuál es la línea que separa eso? Hay muchos organismos que pueden compartir elementos que también observamos en las sectas, pero no por eso diríamos que es una secta. ¿Por qué? Porque deben confluir varios aspectos al mismo tiempo. Deben confluir un liderazgo innegablemente narcisista, pero también deben concurrir otros elementos, ¿no? El hecho de una doctrina que se superpone a la persona, un bloqueo de todos los resortes que tienen que ver con el pensamiento crítico. Deben confluir toda una serie de elementos que tienen que ver con grados excesivos de control. Y mi propia experiencia clínica también lo muestra, que, por ejemplo, en el caso del maltrato en las relaciones de pareja, también comparten muchos elementos con lo que observamos en una relación sectaria. No diríamos que es una secta, pero el mecanismo que está operando es exactamente el mismo y es un mecanismo que tiene que ver con el control de la personalidad. Es decir, una relación en la cual una persona se erige en poseedor único de una verdad, de un método, de una técnica infalible, que es incuestionable y que exige una sumisión masoquista de la persona, donde al final se le explota. Usted en su libro dice que no hay un perfil psicológico, que no hay tal cosa como un perfil que permite pronosticar eso. Pero sí habla, doctor Perlados, de las circunstancias que rodean a una persona que la empujan a formar parte, a entregarse a una secta. Cuéntenos de eso, por favor. Estamos hablando de situaciones contextuales, de situaciones vitales, de situaciones que, para que nuevamente quien nos esté escuchando entienda, tienen que ver con momentos en la vida en los cuales eso que nos sostenía se viene abajo. Y eso puede pasar tras una ruptura afectiva, amorosa, al estar en otro país solo, al haber roto con tu grupo de amigos, al tener una crisis personal. Entonces, ahí los cimientos que a uno le sostienen se vienen abajo. ¿Qué pasa en ese encuentro con el gurú? Que ofrece algo que es tremendamente seductor. Yo te quiero ayudar, yo quiero transformarte, yo quiero que tú seas mejor persona. El problema no es ese punto de arranque. El problema no es entregarse a algo, ni a una causa, ni a una idea, ni tan siquiera a una persona. El problema no es ese. El problema es que con esa entrega, el otro, en este caso el gurú o el grupo que debería hacerse cargo de ese sufrimiento y de ese dolor para ayudar, lo que acaba haciendo es retorcer a la persona y convertirla en un esclavo en vida.
Por todo lo que usted ha dicho, doctor Perlado, pareciera que estos son tiempos muy propicios al auge de las sectas, porque estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, estamos viviendo la cuarentena, el aislamiento social, el distanciamiento. O sea, pareciera que las prescripciones para no enfermarse con este virus son muy parecidas a las condiciones que propicias a entrar en una secta, ¿verdad? Sí, totalmente. Y las sectas van a aprovechar, digamos, esta situación de pandemia y de crisis, van a proliferar los gurús, digamos, del crecimiento personal, las propuestas a distancia de sanación, todo tipo de remedios, técnicas y procedimientos para calmar la ansiedad, la angustia, los estados depresivos, situaciones que puede estar viviendo la población como fruto del confinamiento, pero también las propias sectas van a reformular muchos de sus planteos para lograr, digamos, readaptarse a un nuevo contexto que va a cambiar sustancialmente. Si alguien que nos está viendo está en una secta y empieza a tener dudas y empieza a pensar que se quiere ir de la secta, pero tiene miedo de perder lo que la secta le da en términos de grupos de apoyo, de amistad, de afiliación, de sentimientos fuertes hacia sus compañeros y hacia sus líderes, ¿qué le recomendaría? De entrada, lo que le recomendaría es no se asuste. Dudar y pensar es natural, no es malo, no es nocivo como el grupo le está diciendo. Y el siguiente paso es tome distancia, déjese un tiempo, reflexione, revise la información y hablen con alguien, hablen con familiares, hablen con algún amigo. Parte de mi tarea profesional es realizar extracciones con miembros en activo, es decir, no tan solo esperar a que el adepto venga a verme, sino trabajar con los familiares para promover intervenciones para la salida. No son intervenciones en contra de la voluntad, sino que son intervenciones que buscamos que la persona entre en un diálogo hondo y profundo sobre lo que le está pasando, lo que están observando y que se atreva a empezar a dar la vuelta al calcetín para ver si las cosas pueden verse desde otro lugar, ¿no? El doctor Miguel Perlado es psicólogo clínico, psicoanalista de larga trayectoria y experto en sectas. Recientemente ha publicado un libro que se llama Captados, todo lo que usted debe saber sobre sectas. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Perlados. Ha sido muy interesante. Gracias a ustedes por la invitación y hasta cuando quieran, Moisés. Es probable que en estos tiempos de inseguridad veamos un aumento en la presencia de las sectas y su capacidad de reclutar personas que sienten que a través de una secta se pueden proteger de la enorme incertidumbre que nos rodea en estos tiempos. Al regresar de la pausa voy a hablarles de nuestra genialidad memorable de la semana, que como ustedes saben ahora estamos coronando a quienes a partir de la pandemia exhiben conductas realmente deleznables. En este caso, en vez de presentar a una persona, vamos a presentar a todo un gobierno que merece ser registrado como y coronado como un genio de la semana. No se vayan. La genialidad memorable de la semana. Normalmente identificamos a una persona que ha cometido abusos, que ha cometido trampas, fraudes, etc. Esta vez no. Esta vez tenemos a todo un gobierno, de todo un país. No a todos los habitantes del país, pero al gobierno, que se ha comportado de una manera realmente deleznable, en muchas maneras. Se trata del gobierno mexicano, presidido por Andrés Manuel López Obrador, quien negó la pandemia, quien dijo que había que seguirse abrazando, que había que seguirse viendo en público y yendo a lugares donde hay mucho hacinamiento, y que eso seguramente causó muchas infecciones y probablemente también muchas fatalidades. Aquí está, nuestro genio de la semana. El miércoles 4 de marzo ya habían 5 casos de COVID-19 confirmados en México. Pero esa mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador no parecía muy preocupado. Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No pasa nada, o sea, y así. O sea. El mandatario siguió sus propios consejos días más tarde durante su gira en el estado de Guerrero. Y lo hizo sin siquiera haberse hecho la prueba para determinar si estaba contagiado. De modo que podría haber puesto en riesgo a las multitudes congregadas. Pero según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez,
Eso era imposible. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Esa declaración, por supuesto, no está basada en hechos científicos. Pero a López Obrador y a su gobierno poco parecen importarle los datos y consejos de los profesionales de la salud. En lugar de usar gel antibacterial, el presidente dice defenderse del virus con escapularios. Miguel Ángel Barbosa Huerta, el gobernador de Puebla, se unió a este club de imprudencia en una conferencia el 25 de marzo cuando aseguró que el virus solo afecta a gente pudiente. Si ustedes son ricos, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres, no. Lamentamos informarle al señor Barbosa que el COVID-19 no discrimina, y menos mal, pues de ser así, el gobernador tendría alto riesgo. En 2018 declaró ingresos anuales de 1,8 millones de pesos, además de poseer varias propiedades y vehículos de lujo. Convendría que estos políticos pongan más de su parte y les sugerimos comenzar a dejar de tocarse la cara. La genialidad memorable, donde estamos coronando a quienes están aprovechándose de la pandemia para lucrarse o para avanzar sus intereses políticos. Si usted conoce de alguien que está haciendo eso, por favor avísenos. Escriba a la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o a mi cuenta personal @MoisésNaim. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Espero que nos veamos la semana entrante.